Graciela Kacheski de Cuna, Alba Cristina Ferreira, Laura Agustina Basile. Nos presentan hoy Territorios de Modernidad, Alejandro Bustillo en Misiones. Recién salido del horno, todavía con olor a imprenta, a tinta, y vaya uno a saber qué otros olores más tiene esto, ¿no? Muchas fotos, qué lindo. Así uno no tiene que leer tanto, ¿no? ¿Viste? A propósito de eso. A propósito, a tono con este tiempo. Dibujitos de Bustillo. De Bustillo. Bueno, muchas fotos, blanco y negro. Y la firma de Bustillo en la primera página. La primera página. Bueno, a todo esto, acá está la B. AB. Alejandro Bustillo. ¿Quién es Alejandro Bustillo? Ahora empezamos. ¿Quién es Alejandro? A ver. Alejandro Bustillo, dentro del mundo de la arquitectura, es un prócer, digamos. El asunto es que para nosotros en Misiones no existía. Eso es sumamente interesante. Como muchas cosas. Cierto. Muchas cosas tienen los misioneros que no se dan ni cuenta. Yo justamente estaba pensando, por ejemplo, cuando tenés de historia de la arquitectura, cuando tenés que definir las ciudades, tipo de ciudades, en Misiones tenés los 3 tipos de ciudades básicas. Tenés la ciudad geométrica, tipo Posadas, la ciudad estructurada a partir de la cuadrícula, tenés la ciudad que se llama mancha de aceite porque es como la gota que cae en un mantel y se va expandiendo del centro a la periferia, que es Oberá, y tenés la ciudad lineal, que es El Dorado. O sea, es re lindo justamente para dar clases de historia del urbanismo o de morfología urbana, muy interesante. En el caso de Bustillo, a mí me pasó particularmente cuando empecé a recorrer, yo volví a la provincia a los 31 años, después de haber estado a los 11. Cuando volví, que empezamos con mi marido y mis hijas a recorrer la provincia, yo me encontré, por ejemplo, en Alem me encontré con un edificio alucinante y puesto de arista. Eso fue re loco, que es la escuela de Alem. La escuela de Alem, que forma parte del acervo interesantísimo de la provincia, de los arquitectos Soto y Rivarola. Y después, andando por los pueblos, me daba cuenta de que había un edificio que se repetía, que es el de la comisaría. Ese es Bustillo, en realidad no es Bustillo, son los edificios que se construyeron a instancias del gobernador Acuña a partir de un prototipo de Bustillo. Y el prototipo, yo siempre pensaba, lo que pasa es que el prototipo no es ajeno a la provincia, en realidad no es ajeno al territorio nacional, porque si vos pensás, los jesuitas tenían una historia bastante prototípica con sus misiones. Es toda una discusión a lo interno de la historia de la arquitectura, si es prototipo o modelo. El tema para mí es prototipo, o sea, es algo que se asemeja, no es algo que se repite, de las misiones, que es su prototipo. Y también prototípicas eran las casas de los colonos cuando vinieron de Europa, que muchos trajeron el rollito del plano debajo del brazo y la construyeron acá. Entonces, cuando vos ves, por ejemplo, las casas de Oberá, ¿no?, que tienen todas un sabor particular, un sabor europeo, pero local, porque está hecho con los materiales locales. Y en el caso de Bustillo es un representante de la oligarquía nacional, que en los años 40, o sea, un poco después, encontró su lugar, digamos, en lo nacional, una arquitectura nacional, que además tenía que ver con que venía de una familia de arquitectos que trabajaban en obras públicas, por lo tanto conocía la obra pública. Es muy interesante, la gente que se formó de chiquito o de chiquita
El otro día estaba con una exalumna que ahora es arquitecta, que me contaba que la familia tiene un corralón en San Vicente. O sea, cuando tu familia tiene un corralón, vos te criás entre el cemento, la piedra y la arena. Es muy fácil después seguir el camino. Y hay muchos arquitectos que hicieron eso. Y el caso de Bustillo se crió entre arquitectos de obra pública. Entonces, por un lado eso, y por otro lado el tema oligárquico, del cual no se va a despegar nunca en la vida, porque efectivamente es su sello de origen. Y encontró en lo nacional, en el ser nacional, encontró su lugar. Entonces, para nosotros en Misiones, que fue un banco de pruebas de Bustillo, para Bustillo Misiones fue un banco de pruebas sin duda, porque después repitió y amplió tipos arquitectónicos que se repitieron hasta en sus obras más grandes, como por ejemplo el Banco Nación, ahí en Plaza de Mayo, que también repite las 4 columnas, que mucho más humildemente están en los... Está en el cementerio o está en las comisarías. Las comisarías, sí. Claro. Y lo que me parece que es sustancial es que Bustillo aparece en un momento clave del territorio nacional, donde estaba muy atosigado, como te acordás que decía una expresidenta nuestra, atosigado. Estaba atosigado de malandras, porque vos pensás, si vos te mandaste alguna cosa en contra de la ley, ¿dónde te vas? A la selva y al lugar más alejado, Misiones. Claro. Eso quería preguntarte, ¿qué había en esa época, 1930? ¿Qué había acá? Porque viste que como que nosotros tenemos la idea de que esto era solamente selva y que no había gente, digamos, como que era todo un territorio vacío, puro Tacurú. Puro Tacurú, pero rojo, no Tacurú amarillo como el Corrientes. Claro. Ahí está. Bueno, Misiones en ese entonces, un lugar alejado, ¿no? Lejano, con mucha frontera, y requería la atención de la seguridad, ¿no? Sobre todo. Así que ese fue un tema central en ese tiempo, la seguridad en las fronteras. Es a partir de allí entonces que encontramos en Misiones un reguero de comisarías para atender ese fin, ¿no? Y si había o no había población, pues sí, en cada poblado que tuviera más o menos 400 habitantes es donde se levantaba una comisaría. Así que bueno, esos aspectos se atendieron en ese momento para tratar de resolver este tema de la frontera y tan permeable, ¿no? Para ese entonces, tan lejos del poder central, ¿no? Así que fue ese un tema crucial, la frontera en Misiones por aquellos tiempos. Y bueno, junto al tema de la frontera, de la seguridad en la frontera, aparece también Ezequiel Bustillo. Es abogado, es hermano de Alejandro Bustillo, que en 1934 asumió como primer director de parques nacionales y se crea en ese año los 2 primeros parques nacionales de Argentina, que son el Parque Nacional Iguazú y el Parque Nacional Nahuel Huapi, como preocupación también del cuidado del patrimonio natural, paisajístico de aquel entonces, ¿no? Y esa fue un poco la bandera de Ezequiel Bustillo, tratar de crear áreas protegidas en zonas de frontera para poder asentar población y que esa misma población sirviera de seguridad, ¿no? Así que tenemos este hecho significativo también de la mano del hermano de Alejandro Bustillo, el doctor Ezequiel Bustillo,
y Argentina pasa a ser el tercer país en América con áreas protegidas después de Estados Unidos y Canadá, y la primera en Latinoamérica, ¿no? Así que dos temas centrales: la protección de las áreas paisajísticas de gran belleza en la frontera y la propia frontera, ¿no? Que Misiones tiene un 90% de sus límites como frontera, ¿no? Entonces Bustillo, digamos, de alguna manera viene a traer la presencia del Estado a este lugar donde concurrían los malandras, como decía. Algo que también es significativo, que me parece que es importante desde el punto de vista del gobernador Carlos Acuña, que es el primer gobernador misionero del antiguo territorio, que él tenía muchos problemas. La gente había pedido a gritos que había una tríada para que el poder central eligiera gobernador, y él como misionero fue el que ganó. Por lo tanto, la gente le tenía mucha confianza al principio, pero fue una desgracia su gobierno. Entonces, al ser una desgracia su gobierno, la gente se le fue poniendo en contra. Por lo tanto, también el tema de represivo es un componente que, si vos te das cuenta de las primeras obras que hace Bustillo, es la central de policía y las comisarías. O sea, hay una cuestión represiva dando vueltas, que, digamos, era acorde a los intereses de ambos. Por un lado, el de Acuña es sin duda, porque él quería que desaparecieran, nunca mejor empleado esa palabra, que desaparecieran sus enemigos. Inclusive llegó, por supuesto que cerró todos los diarios. Territorio no lo cerró porque no estaba en ese momento, pero cerró todos los diarios que había en la provincia, que había bastantes, y además cerró un diario en Encarnación. Esa es re loca. ¿Cómo va a cerrar un diario en otro país? Pero bueno, cerró diario, o sea, porque le hacían prensa en contra, hablaban de la verdad y no lo soportaba. Por lo tanto, también es un tema, porque además los radicales le habían hecho en el 33 3 alzadas, le hicieron 3 movimientos en contra, porque justamente Acuña pertenece a un gobierno que había sacado a Irigoyen, presidente democrático, del poder, y ahí comienza en el año 30 la seguidilla de golpes de Estado. Por lo tanto, también la cuestión represiva es un condimento. O sea, la gente era reboleta acá en la provincia, ya era reboleta de chiquitos. Y bueno, también muy interesante es la cuestión simbólica de la arquitectura. Alejandro Bustillo venía de trabajar junto a su hermano Ezequiel Bustillo en Parque Nacional Nahuel Huapi en el sur, creando toda la identidad arquitectónica de lo que conocemos hoy en día en la Patagonia. Obras como por ejemplo el Hotel Yao Yao, que es una de sus obras más famosas, más simbólicas, que es la típica foto de Bariloche, ¿no? Entonces, bueno, es Alejandro Bustillo quien crea esta arquitectura y le confiere esta identidad a todo lo que es la Patagonia. En ese sentido, viene a Misiones también a trabajar, primero a Parque Nacional Iguazú, crea un circuito de obras que tiene que ver con el parque, también hace el destacamento de gendarmería, aduana, la Escuela de Fronteras Mariano Moreno, era todo un plan de obras que en torno a lo que era el Parque Nacional, para dotar de infraestructura a todo el sector, y que bueno, Iguazú se desarrollara en torno al Parque Nacional. Y es ahí entonces que se queda y empieza a trabajar para el gobierno de Acuña, creando estas otras obras de comisaría, sobre todo en zonas de frontera. Por eso vamos a ver que las comisarías están sobre el margen del río Uruguay y sobre el río Paraná, es donde encontramos estas comisarías, sobre todo en pueblos pequeños como Corpus, Monte Carlo, El Dorado, San Ignacio, Oberá, Tacaruaré, San Javier, Concepción de la Sierra. Y bueno, siguiendo entonces esta misma línea de, además de la cuestión de seguridad de frontera, en un contexto donde había mucha población
bueno, local e indígena sobre todo, pero también mucha población inmigrante. Entonces había que unificar criterios y crear, bueno, una identidad que fuera misionera y sobre todo plantar el Estado argentino en el territorio nacional. Todavía no éramos provincia, estábamos rumbo a ser provincia. Así que bueno, esa idea, además de controlar la frontera, de unificar criterios y crear una identidad en la provincia. Que es justamente, bueno, esto que hablábamos. Vamos a ver que muchas de sus obras tienen este frente con las 4 columnas. A ver si lo ven por ahí. Que después también replican toda la arquitectura nacional a una escala mucho mayor que hacen el resto del país, como por ejemplo, bueno, el Museo de Bellas Artes, el Banco Nación. Inclusive se puede ver hasta en las Ramblas de Mar del Plata las 4 columnas. Lo que pasa es que son mucho más estilizadas que las que tenemos nosotros, por ejemplo, en Misiones, pero se ven las 4 columnas. Y se ve también en el Monumento a la Bandera las 4 columnas. Es como un sello de fábrica de Bustillo. Está bueno. Yo quería acotar también, agregar a lo que decía Cristina, que además hay una figura que es clave, que es Victoria Aguirre, en uno y otro lado de los parques nacionales. Claro. Porque Iguazú no siempre se llamó así, se llamó primero Puerto Victoria, Puerto Aguirre. Aguirre, sí. Después fue Puerto Iguazú. O sea que la historia de Iguazú no comienza de Puerto Iguazú no comienza con Bustillo, es mucho más antigua. Claro. Desde la primera picada. Claro. En realidad antes es muy interesante lo de Iguazú, porque cuando Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el conquistador, quería unir el Atlántico con el Pacífico por esa línea, cuando llegó a las cataratas se quiso matar directamente, no tirar, no, pero se quiso matar porque le interrumpían el camino. O sea, lo miró como algo horrible, las cataratas, no como la belleza que para todos nosotros es, porque le interrumpía su camino para llegar rápido al Pacífico. O sea que desde ahí en adelante es la historia de Iguazú. Desde ahí en adelante, por lo menos, en realidad para los indígenas también es toda una historia Iguazú, por sus aguas blancas, por la espuma, etcétera. Inclusive, según registros, Graciela Cambas, que le hacemos de paso un homenaje, que investigó con nosotras en nuestro grupo de investigación, ella hablaba de una misión jesuítica que había habido en las proximidades de los Altos, que se llamó Santa María de las Nieves, justamente por el blanco de la espuma del agua. O sea que ya viene de lejos la historia. Pero bueno, lo que hace dentro de ese proceso, lo que hace Bustillo es de alguna manera lo que decía recién Agustina, consolidar. La arquitectura se encarga de eso, es una de las funciones. Trabaja para el poder generalmente, no trabaja para... Porque inclusive cuando hace conjuntos habitacionales, que vos podés decir que es para gente de escasos recursos, trabaja para el poder, porque el que paga el conjunto habitacional es el poder. Entonces la arquitectura siempre trabaja para el poder, de turno probablemente. Entonces es súper interesante cómo va a consolidar Puerto Iguazú, que vos te imagínate, nosotros tenemos un plano ahí metido de lo que eran 3 casitas sueltas. Llega Bustillo y además de las 3 casitas las une con otras obras, que es eso, consolidar es eso, es darle un lugar, un entorno, una identidad. Y a partir de esto, porque el tema de las comisarías no es un tema así menor, porque vos pensás que cada pueblo de 400 habitantes, se pones una comisaría, el pueblo empieza a consolidarse. Claro. Muchos poblados de entonces se transformaron en ciudades gracias a estas campañas de consolidación. La arquitectura sirve para eso, amamos la arquitectura. No sé si se dieron cuenta, amamos la arquitectura, pero porque nos habla la arquitectura, eso, nos cuenta historias. A nosotros los arquitectos nos cuenta historias la arquitectura, eso
es muy interesante, porque vos ves la comisaría, que ahora está, por ejemplo, en la orilla de una calle asfaltada, pero podés imaginarte cómo era la picada. Claro. Y las comisarías, por ejemplo, la segunda, ¿no? La que está por... Ella, a mí me pasó algo simpático ahí. ¿Te metieron en cana? Todo culpa de la cuna. En una de esas aventuras que me embarcó la de cuna, me voy, Sí. yo bajo ahí, bajo frente a la comisaría, me acerco, me pongo a ver esas columnas similares a estas, ¿no? Sí. Me acerco y obviamente todas las comisarías hay cámaras, ¿no? Enfrente y adentro, y al ratito salió alguien, Sacando fotos. no, estaba mirando nomás todavía, y curioseando, mirando hacia arriba las columnas. Estas son las columnas, ¿será de Bustillo esta? ¿Será de...? Bueno. Y ¿cómo es? Y me invitaron a pasar, no A era- la zona de calabozo. me invitaron a pasar, y como es entonces me preguntaron qué estaba haciendo, y yo le dije: estoy haciendo un registro quiero hacer una nota para el diario El Territorio. Entonces llamaron a una de las autoridades, o sea, y me hicieron pasar, y ahí adentro me muestra la autoridad esta, me muestra un libro histórico, y me dijo: esto queda en muy pocas comisarías, porque me dijo, después me contaron que en muchos lugares, al renovar, digamos, todo, se tiró todo, se quemó todo lo que era ese tipo. Y el libro tenía así una ¿cómo se llama? La tapa de madera, y adentro había fotos de la construcción, fotos de cómo era, y adentro un asado creo que hicieron ahí, bueno, entonces De inauguración. Claro, sí. Las obras siempre se inauguran con asados. Antes, por lo menos, cuando había plata para asado. Y bueno, después no me pareció apropiado, o sea, porque al poco tiempo hubo una intervención ahí de la gendarmería. Claro. en la comisaría, entonces como que me sonó o sea, me arruinó la nota, ¿viste? Porque, o sea, no podía publicar justo cuando estaba intervenida. Era inoportuno. Sí, bueno, y después ya quedó en el... A mí varias veces casi me meten en cana por meterme en las obras, mirar. Sí, porque la verdad es que te da mucha curiosidad, mucha. Cuando estaban las otras dos comisarías, yo vivía a una cuadra ahí en Villa Sarita, una cuadra de la primera. Y yo pasaba todos los días al lado de esa comisaría, y yo la miraba y decía: esta comisaría, alguien, digamos, interesado por la arquitectura la hizo, porque ya te digo, a nosotros los arquitectos nos hablan, las obras nos hablan. Y yo decía: alguien hizo esa comisaría. Y cuando después me mudé, que estaba con la tercera, fui a la tercera muchas veces, solo a la sala, a la primera, no muy adentro. También decía, antes de que la reformularan, ¿no? O sea, la reformulación, yo entiendo que es importante, porque no vive solamente de historia la arquitectura, es así. Y la gente, obviamente, que usa su arquitectura no vive de historia, pero a nosotros muchas veces nos pasó, cuando íbamos al interior. Sí, visitábamos la comisaría del Dorado, de Monte Carlo, bueno, así que bueno, siempre irrumpíamos y comenzábamos a observar, sacar fotos, y bueno, allí inmediatamente nos interpelaban de alguna manera. Sí, hemos hecho escándalo en la provincia. Hemos hecho escándalo. Pero esto que dice Graciela de que la arquitectura habla, es un poco el espíritu que nos mueve para esta publicación. Es decir, que esta arquitectura aún presente, aún vigente, nos hable a todos, nos cuente la historia de estos edificios que han honrado a la provincia durante tantos años, ¿no? Así que bueno,
esa es un poco la idea del libro, de que a través de esta arquitectura conozcamos la historia, conozcamos nuestro patrimonio, y que es responsabilidad de todo por ahí la protección, el cuidado de estos que aún siguen en pie, porque en estos 2 o 3 décadas muchos han sido demolidos o reconfigurados, en fin. Entonces la idea es esa, ¿no? Contar la historia de los edificios, que los edificios nos hablen y que podamos cuidarlo entre todos y conocer nuestra historia. Y sobre todo teniendo en cuenta que a pesar de, además de que esta arquitectura es de gran importancia a nivel nacional, porque forma parte de, bueno, de un acervo de obras importantes para todo el país, como obras del arquitecto Bustillo, las obras de Misiones, como por ejemplo las comisarías, que son las que más hay en todo el territorio, son obras de baja escala, son obras como muy pequeñas que siempre estuvieron en los pueblos. Estamos hablando de obras que ya tienen más de 90 años, entonces muchas de estas obras están inclusive de antes que los municipios fueran municipios, y de hecho consolidan el poblado y el pueblo crece en torno a estas obras. Entonces es un patrimonio arquitectónico, histórico, que pasa desapercibido, ¿no? Siempre estuvo ahí, es de una escala chica, baja. Entonces cuando nosotros vamos a un municipio a contarle lo que tienen, primero es como que la primera respuesta es, pero esto siempre estuvo acá. Como, sí, ya sabemos que siempre estuvo acá. Y como, pero a vos te gusta esto, te parece importante. Y bueno, ahí empieza todo un gran trabajo de una relación fotos, de los vecinos con el edificio, claro, ¿no? y el vínculo que tiene cada uno con ese edificio, porque cada uno después también tiene una historia particular de que fue preso ahí, o lo construyó mi abuelo, o también nos pasó de que fuimos a decir esto es de Bustillo, fíjense qué importante lo que tiene, y dice, no, esto es de mi abuelo. Y bueno, también empieza un poco de esta deconstrucción, un poco de la historia, y bueno, sí, bueno, tu abuelo lo construyó, pero el proyecto es de este arquitecto, fíjate que hay un montón de obras que son iguales. Y bueno, empieza esta reconfiguración, y empieza, claro, este debate y esta reconfiguración de lo que siempre se creyó que es así, de golpe llega gente a decirte que es de otra manera. Pero es muy interesante el proceso. Nos pasó en una presentación en Corpus, que fuimos a la escuela, al ITEC, y bueno... Le mandamos un saludo a Graciela. Claro, a Graciela Lorenzo. Bueno, fuimos a presentar la obra de Bustillo, que tienen ellos una comisaría y que está declarada patrimonio por la municipalidad. Bueno, entonces habían vecinos, había alumnos, había autoridades del área de planificación, de cultura, en fin, y un solo agente que fue en representación del comisario. Bueno, cuando empezamos a hablar de Bustillo y de la comisaría, al ratito teníamos toda la comisaría sentada en la escuela, así que eso se ve que le llamó la atención y inmediatamente... Porque además les produce orgullo, sí, realmente, esa conexión con este caso con Bustillo. Pero yo quería, por ejemplo, nos decían, yo vivo a la vuelta, paso todos los días. ¿Qué va a ser importante este edificio? ¿Es importante? Claro, pues sobre todo porque la gente tiene como la idea de que el patrimonio es de gran escala, es algo monumental, es algo grande, y en Misiones tenemos un patrimonio de baja escala, modesto, que doméstica, de escala doméstica, que se mezcla con la arquitectura baja, sobre todo de la arquitectura baja que había hace 100 años atrás en la provincia, de casas de madera, de techos de teja de madera. Sin embargo, podemos hacer diferencias dentro de la arquitectura de Bustillo, porque a mí es una... cuando yo hablo de que la arquitectura me habla, etcétera, yo digo que hay obras que susurran y hay obras que gritan. Y en las obras de Bustillo podemos ver obras que susurran y obras que gritan. Por ejemplo, el cerco de San Ignacio, el cerco de las ruinas de San Ignacio, eso susurra, no te das ni cuenta. Vos salís, entrás,
estás afuera, adentro, como es tan permeable el cerco, no te das ni cuenta de que estás saliendo, y sin embargo, eso fue importantísimo, porque cualquiera podía entrar y llevarse una piedrita. Marcó un límite, digamos. Claro, es una cuestión de marcar la presencia del Estado, ¿no? Esto ahora es del Estado, ya no es más de uso público, sí, pero ya no es más de libre circulación, sino ahora de libre circulación. Eso es. Bueno, y es lo que se hizo en toda la provincia, ¿no? Marcar la presencia del Estado en la frontera, en lo que es del Estado, resguardar los bienes. Y una que grita, a mi criterio, a mí me grita por lo menos, es esta, es el pórtico de acceso al cementerio. Esas columnas son una cosa hermosa, son maravillosas, y encima están hechas en ladrillo, o sea, se ve la obra, porque normalmente están revocadas y después pintadas tipo mármol, ¿no? Para que parezca mármol, que eso está bueno. Un dato, vos te acercás a eso que parece mármol en las iglesias, por ejemplo, y lo tocas. Si es muy frío, es mármol, pero generalmente es revoque pintado. Bueno, no lo revocaron y lo pintaron, lo dejaron a la vista, entonces se puede ver la marca del constructor. Eso es súper interesante, sumamente interesante, porque esas columnas son significativas, tienen que ver con la última morada, el acceso a la última morada. Es una impronta súper importante el haber elegido ese tipo de columnas, no solamente por lo grande, sino el tipo de columna, las columnas más pesadas que tenía la arquitectura griega. Y eso, todo eso le da todo un manto. Bueno, por eso, esa te grita, ¿ves? Esa te grita, aquí estoy yo, cuidado conmigo. Es súper interesante el tema, a mí me divierte mucho. Bueno, hablar de arquitectura me encanta. Conversar con los edificios, sí. Te divierte. Sí, me divierte mucho. Es lo más divertido de la profesión. Conversar con los edificios. No, conversar con los alumnos es más divertido. También. Mucho más divertido. Bueno, ¿y qué otro? Y encontrar a los alumnos después ubicados profesionalmente es una maravilla. Es lo mejor que te puede pasar como docente. Y pasa mucho acá en la provincia. Nosotros tenemos muchos alumnos ubicados. Sí, son muchos años. Muchos años de docencia, y de docencia en arquitectura, pero también en humanidades, gente, periodistas, gente que escribe libros de letras, que se van doctorando además. Hace poco se doctoró Kalila Lemes, o sea, es muy de turismo, encontrás en todos lados. Sí. Eso es re loco. Vos estás ahí boludeando, perdón. Vos estás ahí mirando las bellezas de la provincia y de golpe de algún lado te gritan profesora y vienen corriendo y te abrazan. Es súper lindo eso. Muy lindo. Y bueno, y me gustaría aprovechar el momento para también contar de cómo surge el libro, porque me parece que es interesante contar la historia. Nosotros veníamos trabajando, bueno, en obras sobre todo del movimiento moderno en Misiones, y después, bueno, nos vamos yendo hacia atrás en la historia y empezamos a trabajar con, bueno, Bustillo, el territorio nacional. Veníamos haciendo, bueno, relevamiento de obras, identificación, también trabajamos mucho con Alba Ibarrola, que del archivo de la provincia. El archivo de la provincia, que le mandamos un saludo enorme también. Ella es la que nos dio todo lo que había de información sobre Bustillo. Y de ahí es que sabemos gran parte de su paso por Misiones por las notas, las cartas de la época. Ahí nos enteramos, por ejemplo, que Bustillo trabajó gratis para la provincia, si bien él trabajaba en parques nacionales, y así es como trabaja en Iguazú, pero luego lo contrata la provincia y él dice en las cartas que lo hacía de manera gratuita, con toda esta idea también en concordancia de la idea de Bustillo de crear una arquitectura nacional. Crear una arquitectura, una identidad para Misiones, pero también crear una arquitectura que fuese propia a la Argentina. Así que en concordancia con esto es que trabajaba muchas veces gratis. Pero luego nos encontramos en Buenos Aires de casualidad con Marta Levisman. La veníamos intentando rastrear hacía muchos años, una persona muy grande ya,
así que la veníamos intentando rastrear sin éxito. Marta Levisman es arquitecta, falleció hace muy poco lastimosamente, pero era la heredera de la propiedad intelectual de todo el archivo Bustillo. Ella era una joven arquitecta recién recibida, muy curiosa, muy interesada en la arquitectura de Argentina, así es que iba, cuando Bustillo todavía vivía, iba a visitarlo, le hacía entrevistas, miraba todo su archivo. Entonces Bustillo, antes de fallecer, le hereda toda la propiedad intelectual de su archivo, y así es que ella, bueno, lo cataloga, escribe los libros sobre Bustillo, pero nosotros veíamos en ese libro que faltaba toda la pata de Misiones, que nosotros la teníamos acá. Entonces nos urgía hablar con Marta y mostrarle todo lo que teníamos, y para incluirlo también dentro de esa publicación. Así que de casualidad nos encontramos con Marta en Buenos Aires y le decimos, por favor, denos 5 segundos de su tiempo que tengo algo para contarle. Y ahí, como no podía creer, Marta se larga a llorar y dice, semana que viene vuelvan a Buenos Aires, que quiero recibirlas y que miremos. Tengo un montón de planos sin catalogar que no sé de dónde son, y estoy segura que va a coincidir con la que ustedes tienen. Así es que semana siguiente volvemos a Buenos Aires, caemos ya a su archivo, empezamos a mirar, y claro, eran todos los planos de Misiones que ella no sabía de dónde eran, y bueno, nosotros fácilmente lo podemos identificar: la Plaza 9 de Julio, las comisarías, el cerco de las ruinas jesuíticas, obras de Iguazú. Así Iguazú que Iguazú entero. Era una mina de oro, no podíamos el hotel, creer. El viejo hotel. Es hermoso lo que hizo Bustillo, el viejo hotel Cataratas, modernizó. Realmente no podíamos creer. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer ya la ampliación del libro de Bustillo, incorporando todas las obras de Misiones. Así es que empezamos este proyecto, y lastimosamente, Marta fallece en pandemia, y así que bueno, también es un homenaje hacia ella todo este libro. Finalmente no pudimos salir en conjunto, pero bueno, este es un homenaje. Pero sí hacia les Marta. recomendamos, porque nosotros hicimos un webinar con Marta. Así que ahí aparece ella contando obra de Bustillo del resto de la Argentina. Que están en internet, lo pueden ver en YouTube. Y en el repositorio de la universidad también está. Mira. O sea, fuimos los primeros que hicimos webinar cuando estábamos todos guardados por la pandemia. Nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Porque nosotros nos la pasábamos yendo al interior a charlar con la gente, y decíamos, uy, ¿qué hacemos ahora? Así que hicimos 2 webinares. Uno, el 30 de abril, o sea, vos pensás, en la UNAM no habíamos hecho antes webinares, nadie, y uno fue sobre Bustillo y otro fue sobre jesuítico, pandemias en jesuítico. Sí. Pandemias en jesuítico, con el doctor Robert Jackson. Súper interesante. Para nosotros fue muy interesante. De hecho, la gente hizo muchas preguntas, se copó la gente. Estábamos todos guardados, no teníamos nada que hacer, así que hicimos un webinar. Claro. Y además del cementerio, digamos, además de las comisarías, que la única que nos queda en pie, digamos, en Posadas, es la segunda, ¿no? Al menos el frente se conservó. ¿Qué otros lugares respiran o nos hablan nos habla Bustillo en esas obras? Y tenemos, por ejemplo, la catedral, el frente de la catedral. Hacía un tiempo que se había terminado la segunda torre, que se termina en los años 20 de la catedral. Tenía una sola torre. O sea, hay una diferencia interesante entre el frente de la catedral y el interior, que pasa también en la Catedral de Buenos Aires. El estilo neoclásico de las columnas y el frontón de la Catedral de Buenos Aires, y el interior es casi jesuítico, excepto la parte esta de San Martín. El resto de la catedral es jesuítico, que de paso la Catedral de Buenos Aires, si van, fíjense en el piso hay burucuyá. Las teselas del piso, las teselas son los mosaiquitos chiquititos, forman la flor del murucuyá y la enredadera.
es sumamente interesante. Bueno, es por la pasionaria, por la corona de Cristo, ¿no? Pero bueno, tiene relación con Misiones. Y el frente de la catedral de Posadas, que está en Posadas, San José también. El interior es jesuítico, tipo jesuítico, y el exterior es un románico medio raro que hace Bustillo, una reelaboración del románico. Las plazas, como dijo la Plaza Agustín. 9 de Julio, la Plaza San Martín, el trazado viejo, ¿no? Con diagonales que la Plaza San Martín todavía tiene. Hace remodelaciones en Casa de Gobierno. De paso podemos charlar que la remodelación que se hace de la Plaza 9 de Julio en los años 60, en donde trabaja Tito Morales. Tito Morales es el arquitecto, que es un arquitecto santafesino, pero que vivió toda la vida acá, en Posadas, y que también tiene otras obras. Tito Morales en el interior, por ejemplo, la terminal, ex terminal de micros del Dorado, que es preciosa, un techo hermoso. Los monoblocks de la placita. Tito Morales lo que hacen, cuando refuncionalizan la plaza, la hacen con un criterio funcional que tenía que ver con la modernidad. Y en vez de ponerle el sello de que decía Agustina, de las diagonales y las medianas, le genera espacios en relación con su espejo del otro lado de la calle. Por ejemplo, un espacio grande frente a la Gobernación, un atrio importante frente a la iglesia, a la catedral, un sector de camino tipo andar con bolsas de compras del lado económico. Y bueno, y otras obras, por ejemplo, en la Plaza 9 de Julio, la Plaza San Martín se llamaba la Plaza del Piso, era la única plaza que tenía Posadas antes de la intervención, ¿no? Porque era donde venían todos los del interior, los colonos, con las verduras, las frutas, la hierba, a vender a Posadas. La Plaza San Martín. La San Martín. Y también en la San Martín está el pedestal. El pedestal claro, lo hace sí. Bustillo, que es precioso. El pedestal está bueno para ir a sentarse y mirarlo un rato, porque entra, sale, tiene se llama buña, un espacio que entra todo alrededor, que produce sombra de día y de noche, produce sombra. Entonces parece como que el plato flotara con la estatua ecuestre arriba. Tiene una sensibilidad particular la arquitectura de Bustillo. Y después también vos hablaste de Alba Ibarrola, y bueno, ella también está orgullosa ahí de que justamente donde ella trabaja fue refaccionado por Bustillo, ¿no? Sí, esa galería del medio que separa los dos patios, eso lo hizo Bustillo. Claro. Y Alba está detrás de que se nombre el ala Bustillo. Teniendo en cuenta, bueno, la Casa de Gobierno era una residencia particular, la residencia de Rudecindo Roca. Entonces, bueno, había que adaptarla a las nuevas funciones de gobernación, y ahí es donde interviene Bustillo para bueno, generar esta división de patios y bueno, ir separando por funciones. Que es bastante beneficiosa, fue bastante beneficiosa porque quedó, por lo menos respetaron el aljibe de la primera plaza, el primer patio, tiene un aljibe, que eso lo estuvimos relevando. Cuando nosotros también hicimos relevamiento de especies vegetales dentro de las plazas de Posadas, y en el patio de la Gobernación está la primera Araucaria rex de Posadas, que tiene como 300 años, ya pobrecita, está medio calva, pero está ahí, está contando historia también esa. Sí. Hicimos mucho trabajo acá, ahora que me acuerdo. Así es. Más obras, muchas más obras. Tanto en Posadas como en Iguazú. Fuertemente Iguazú. Baleaus, Condado de Iguazú. No, sí, bueno, Iguazú es a donde llega en primer lugar Bustillo, de la mano de su hermano Ezequiel Bustillo, a trabajar en parques. Así que ahí es donde está el mayor acervo de obras de Bustillo.
que bueno, la Comisión de Patrimonio de Iguazú hizo un gran trabajo en relevamiento y declaración de todas esas obras, así que están protegidas. Lastimosamente hay algunas que están en un estado muy malo, como por ejemplo el destacamento de gendarmería. Ese es un edificio que está como en el centro, que tiene un par de pisos. Sí, que tiene como una torre y dos niveles. Se dice que Bustillo también vivió ahí, Mira. cuentan los lugareños, mientras trabajaba en Iguazú. Así que, bueno, hay un gran circuito de obras de Bustillo en toda la provincia para recorrerlo y ir siguiendo los pasos. El tanque de agua del hotel. La torre mirador de... La torre tanque. ¿Subiste vos al mirador de Iguazú? parque. Ahora está cerrado, Ahora no se puede. Antes se podía. Pero yo subí, me morí del miedo. En el parque. En el Sí. parque. Sí. Bueno, Bueno, ese era el tanque de agua del hotel. Del hotel. Eso Bueno, la, es un diseño la Bustillo. refacción también del viejo Hotel Cataratas lo encaró Bustillo. Creo que ahora eso estaba vacío, digamos, Es un o era museo, museo, sí, algo así. Una parte es museo. Y otra parte de atención al turista. Algo No, así. una parte que usan para investigación. Sí, yo tomé un parques. curso ahí de jardinería, Claro, jardines claro. históricos. Claro. Sí, sí. No sabes qué genial que fue, porque terminábamos a las 6 de la tarde cuando se cerraba el parque, así que teníamos el parque para nosotros. Y entonces yo era la única arquitecta, los otros eran todos biólogos, especialistas en plantas, así que aprendí un montón. Yo les preguntaba, ellos discutían entre ellos, viste, con los nombres en latín. Científico, claro. Bueno, y volviendo al libro, ¿no? O sea, este libro es de una lectura digerible, digamos, uno puede leerlo en una tarde, o sea, o es un libro muy técnico, ¿a quién está dirigido? No es un libro técnico, sí tiene datos arquitectónicos, pero siempre nuestra idea es acercar a toda la población, acercar la arquitectura y el patrimonio a toda la población. El patrimonio no es una cuestión solamente de arquitectos o de licenciados o de turismo o de gente entendida en el tema, sino es una cuestión de toda la ciudadanía, así que siempre nosotros intentamos eso, acercar nuestro patrimonio a la población y lograr la apropiación, porque en definitiva sin la apropiación de la población a las que pertenecen estos patrimonios no se conserva y se pierde en el tiempo. Siempre lo que intentamos hacer es que la gente se apropie de ese patrimonio y lo defienda y quede para todas las generaciones. Así que en concordancia con eso nuestros libros también hacen eso, ¿no? Acercar, brindar información y acercar esa información a todos. Pero a la vez puede ser un libro de texto para historia, para arquitectura, para turismo, puede ser inclusive. Y además está tan bien escrito que puede ser para letras también. Claro, sí. Claro, ponele. Porque también tiene que tener, la escritura también tiene que tener la belleza, la poesía, Totalmente. como Ahí la está. arquitectura, ¿no? Como hablábamos hace un rato. Totalmente. Y, o sea, son varias autoras y, digamos, ¿cómo se trabaja entre tres para obtener un producto que tiene que tener una unidad? En Drive. El online Clave. hizo mucho por nosotros. Sí, no Poder facilitó escribir mucho, online Sí, nos ayudó mucho, Sí, muchísimo. porque nos Porque- vamos pasando el texto y agregando, quitando, sugiriendo, y bueno, así vamos construyendo el trabajo, ¿no? Ahora Y estamos también en es uno parte- de misiones jesuíticas. Y para mí es fundamental, para ordenar las ideas, hacer un índice. Empezar por el índice. Aunque que después lo vamos reformulando. modificando, pero de manera inicial es lo que nos guía. Y bueno, luego vamos viendo cómo lo ordenamos definitivamente. Sí. Y bueno, también esta es parte de muchos años de trabajo, así que no es hacerlo de cero, sino empezar Claro, a recopilar tantos años de trabajo que no fue tarea menor. De hecho, este libro, ¿hace cuánto lo empezamos? Hace 2 años. A Por lo encarar menos. el libro. Seriamente 2 años. A encarar la recopilación de la información que teníamos. Y ahí, bueno, entre las tres vamos. Y después la editorial.
El trabajo editorial fue magnífico, Sí, realmente excelente. magnífico. Evidentemente les encantó a ellos también el libro. Sí, Porque también le mandamos un saludo a la Sí, editorial a de la Froilán y sus universidad. chicos. Sí. Sí, excelente O sea, trabajo. están trabajando ahora con algo de Jesuíticos. jesuítico. Ah, yo sospechaba, como es territorios de modernidad, que lo siguiente hubiese Sin orden es lo nuestro. que lo siguiente Aleatorio. hubiese sido, no sé, Movimiento moderno. el movimiento moderno. Y próximamente. Y por ahí, Por ¿qué te ahí, viste? porque tenemos mucho material del movimiento moderno. Vos Y pensás de que- hecho era la idea inicial y Sí. después fuimos cambiando hacia Bustillo a partir de descubrir que hacía falta encarar las obras de Bustillo en Misiones en Argentina. Pensá que venimos desde el 2010 investigando en estos temas. Antes nosotros investigamos con Chiqui Puyades, que era nuestra directora, en el 2002 creo que empezamos, con Jesuítico fuertemente. Claro. Y después en el 2010 empezamos con la modernidad, que fue todo un salto, es algo totalmente distinto. Y 2 años después, en 2012, que se logró la declaratoria como monumento histórico nacional de la escuela de Alem, ¿no? De la escuela de Alem, de Soto y Rivarola. Así que ese fue un trabajo importante, inicial, en esta etapa de investigación. Y bueno, luego continuamos con las demás obras. Y bueno, aparece Bustillo y nos pareció que era importante transmitir, comunicar todo el legado de Bustillo en Misiones, ¿no? Pero sí nos parece importante el tema del movimiento moderno en Misiones, porque también hay mucho patrimonio en pie, mucho aún vigente, en uso, y que también pasa con esto de que la población desconoce quiénes lo hicieron, y también este tema de la cotidianeidad que hace que no se valore, ¿no? Claro. Sí, o de la falta de mantenimiento también de los También. edificios. No, pero este edificio viejo, nos entra agua, no podemos trabajar. Y bueno, encaremos la refacción del techo, pero no la demolición No la del destrucción, edificio. claro. Y o sea, para mí el orgullo de la pertenencia, el orgullo de ser misionero es eso, todo esto que están diciendo las chicas. O sea, eso de las 3 ciudades distintas es el orgullo de ser misionero. El patrimonio es el orgullo de ser misionero. Las misiones jesuíticas es el orgullo de ser misionero. Todas, no las 4 que están en el patrimonio de la humanidad. Todas las misiones, inclusive las que están perdidas en el medio de la selva, que es uno de nuestros temas de investigación, Santos Mártires del Japón. ¿Por qué se llama del Japón? O las Interesante. que quedaron bajo pueblos. también. Las que quedaron bajo pueblo, San Javier, por ejemplo. Entonces también es interesante la misión y el estadio, es decir, cómo fue evolucionando o involucionando a lo largo del tiempo. Otro tema importante en toda esta etapa también es la inmigración, ¿no? Que Misiones es muy particular en ese sentido y que por allí creemos que también requiere de algún homenaje, ¿no? Sí, y un libro por lo Un menos. libro por lo menos, sí. Y Así que bueno. el tema particular de que Misiones, con esta historia, especialmente con la historia de los concursos, que es lo que sucede después, cuando se consolida la provincialización, Misiones va a ser ejemplo para todas las provincias de buenas prácticas arquitectónicas, llamado a concursos. Lo mejor que le puede pasar a la arquitectura es que llamen a concursos. Porque ahí, ¿vos sabés cómo se llama concurso de arquitectura? ¿Cómo se llama? Se publica en todos lados que va a haber concursos, se venden, la mayoría de las veces se venden las bases, porque eso te genera un poco de dinero para después para los premios, pero también porque además se tienen que inscribir y por lo tanto ya sabes más o menos de dónde es el arquitecto que se va. Y es masivo, generalmente es masivo porque es
una buena entrada en asunto para los nobles, para los arquitectos recién recibidos o que hacen tienen un estudio pequeño. Es una entrada en asunto hermosa, porque vos estás tenés tu obrita, ponele un estudio pequeño, tiene sus obritas, como tenía yo antes de fundirme. 3 obritas tenía y 2 en espera. Y apareció Alfonsín en el último tiempo y adiós. Pero bueno, un estudio pequeño. Entonces tenés tiempo libre. Y el tiempo libre, cuando tenés colegas, se unen los arquitectos por otra historia. Yo empecé a trabajar en un estudio de arquitectura en Buenos Aires porque tenían que hacer un proyecto para un concurso. Bueno, entonces en el concurso, pues se llama de anteproyecto. En el concurso los arquitectos presentan, o sea, mandan sus obras, no necesariamente los arquitectos, sino mandas a algún colega o mandas la obra y mandas un sobre. En ese sobre está el nombre de fantasía que te pusiste, los borrachos del tablón, ponele, ese es tu nombre de fantasía de grupo. Y en el sobre dice los borrachos de tablón afuera, y adentro están los nombres de los integrantes. A mí me pasó algo precioso, que fue un concurso que ganamos en Asunción con los arquitectos. Yo trabajaba en la Universidad Católica en Asunción, en Encarnación, en arquitectura, y nos juntamos con los arquitectos y participamos de un concurso, que era hermoso porque era educativo, era el campus de la Universidad Católica en Asunción. Y cuando se querían matar, ganamos nosotros, se querían matar, porque ellos pensaron que eran arquitectos asuncenos, y eran los 2 encarnacenos y yo. Así que la verdad es que fue muy divertido. Entonces, gana la obra por buena, no gana por nombre. Y eso es relevante. Lo que pasó en Misiones es eso. Entonces tenés a lo largo y a lo ancho de la provincia, tenés obras espectaculares. No espectaculares, como decía acá Agustina, no espectaculares por lo grandioso, espectaculares por lo buenas. Buenas obras, buenas prácticas, bien construidas, bien emplazadas. La escuela de Alem es una maravilla. Bien emplazadas, las aulas al sur, como dicen los libros. Las aulas tienen que ir al sur para que no le dé el rayo de luz directo. Vos estás adentro. Lo que recuerdan los ex estudiantes que disfrutaron de la escuela de Alem es que se morían de frío en invierno. ¿Cuánto tiempo hay de invierno para morirse de frío? ¿Una semana? El resto la pasaban bomba, porque justamente la escuela es apropiada para este clima, para un clima riguroso. Igual el hotel de turismo acá, el hotel de turismo sobre lo que se conserva en Junín y Bolívar, sobre Junín tiene las troneras, los pasillos tienen unas ventanas y tienen las troneras puestas para un lado y para el otro, para no enfrentar el oeste directo. El oeste, sol de tarde, te morís de calor, efecto invernadero, te recontramorís de calor. Entonces está sudeste, sudoeste, o sea, no tiene sol directo. Eso, ¿ves? Ahí es que te habla la arquitectura. Claro, me acuerdo que cuando yo estaba en 5º año, la psicopedagoga llevaba a profesionales a hablar con nosotros, y siempre me acuerdo, el único que me acuerdo es el pibe, el chico estudiante de arquitectura, que nos dijo: la arquitectura sirve para que uno puede hacer una casa donde todos se peleen o vivan bien. Absolutamente. Y eso fue lo único que me quedó de toda esa charla. Y es cierto, porque si vos, no creo que sea adrede que lo haga para que la gente se muera peleando ahí adentro, pero muchas veces, mira, yo me acuerdo una corrección de taller que fue genial. Taller de arquitectura, ¿no? Taller es la materia troncal de arquitectura. Y el tema era que vos, por ejemplo, vos no podés salir de la cocina e ir a la mesa con las bandejas y que en el medio haya un pasillo.
¿entendés? El pasillo que esté construido o no, pero no importa, si vos tenés la entrada principal, ahora hay un montón que se matarán en el camino. Si vos tenés la entrada principal de tu casa en la mitad, de un lado tenés comedor y del otro lado tenés estar, ¿sí? Living. Y después tenés la cocina, para ir de la cocina al comedor tenés algún conflicto, porque tenés la entrada justo por el medio. Entonces viene el nene corriendo con la pelota, saltando y todo embarrado, y la señora está con la bandeja para poner la mesa. Salta todo por el aire, ¿entendés? Y eso es conflictivo, genera conflicto. Los baños son recontra conflictivos. Cuando vos tenés un solo baño y todo el mundo tiene que lavarse los dientes, bañarse o lavarse la cara antes de ir a la escuela o a la oficina, es un conflicto grave. Estamos con los baños compartimentados, o sea que pueda tener el lugar de lavarse los dientes separado del resto, entonces claro, se puede usar 2 veces al mismo tiempo. No, ciertamente, tiene toda la razón. Gloria y logra a los buenos arquitectos. Bueno, entonces, Territorios de Modernidad, ¿dónde se consigue? Va a estar disponible en la editorial universitaria, EduNam. Lo pueden conseguir en la página de la editorial. Y este viernes vamos a estar presentando el libro en Cámara de Representantes, Posadas, a las 10 de la mañana. Así que ahí también va a estar el libro para la compra. Y bueno, también invitar a ustedes, a todos los que estén escuchando, el viernes 10 de la mañana en Cámara de Representantes para escucharlos y poder ver el libro y comprarlo. Buenísimo. ¿Cómo estamos, César? Perfecto. ¿Algo último puede ser? Dale. También nosotros presentamos proyectos de ley sobre estos temas patrimoniales. Así que esperamos que salga el proyecto de ley antes del viernes. Estaría muy bueno. Tenemos 2 proyectos de ley provincial, una que tiene que ver con el circuito de obras del movimiento moderno, que lo hemos presentado ya en el 2018. 17. ¿Te acuerdas? En el 17. Día de la Mujer nos invitaron a... 2017. 17. Y hay que, en los monoblogs de la placita... De la placita. Sí, tienen que ver, sobre todo las obras que fueron concursadas en la provincia, y después se ha hecho una ampliación de ese proyecto de ley a otras obras, como por ejemplo el monoblog de la placita, bueno, la placita misma también. La placita también. Y el otro proyecto de ley tiene que ver con las obras de Bustillo. Esperamos que salga la declaratoria de protección como patrimonio provincial, la de Bustillo al menos para este viernes. Así que bueno, estamos a la expectativa. Y bueno, pedimos también a los diputados que se pongan las pilas. Eso, porque para nosotros es muy importante, no para poner una campana de cristal encima de las obras, sino para que se trabaje en las obras, en el restauro. O sea, son muchas profesiones que trabajan al mismo tiempo en el restauro, porque hay que hacer investigación, porque no es lo mismo la arquitectura del siglo XVII como es la de las Misiones, que la arquitectura actual, la manera constructiva es distinta. Nosotros estuvimos yendo, en realidad no auspiciamos, generamos un curso de hormigón con el ingeniero Diegues, que vino de Buenos Aires. Ese lo diseñaron los chicos del grupo de investigación, los Zieplinski y Cerevín. ¿Viste? Porque es súper interesante. En las investigaciones no todo el mundo le gusta, qué sé yo, la foto o los dibujitos o el turismo, mirándolo de un lado o del otro. Hay que tratar de enganchar a todo el mundo. Entonces la cuestión constructiva es un tema, es súper interesante. Entonces ahí estuvimos viendo el hormigón de los años 50, que es el de la escuela de Alem, que no es el mismo hormigón que hay ahora. Y eso requiere de especialistas. Y es lo que nosotros llamamos uso social del patrimonio. O sea, por ejemplo, la gente de turismo, yo le señalo a Cristina. Sí. Para poner en práctica un circuito se necesita mucho trabajo previo, ¿no, Cris? Exactamente. Pero además tiene una función
no solo de comunicar esa historia, ese patrimonio, sino también de educar, ¿no? Educar fundamentalmente. Así que en ese sentido, el guía, el profesional, debe tener un conocimiento acabado de la obra, de quien la construyó, el contexto, en fin, en que se realizaron esas obras y la función que cumplen, ¿no? Así que bueno, consideramos que por allí las propuestas de circuitos que exponemos en el libro cumplan esa función de comunicar el patrimonio, la historia y de educar también, ¿no? Tanto a los turistas, visitantes o locales, ¿no? que visiten la obra. Buenísimo. Que los misioneros estén orgullosos De ser misioneros. de ser misioneros. Está bueno. Claro. Hay que cuidarla también. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Iguazú, que había todo un descampado ahí en el medio y había un palito con un cartelito que decía que estaba en recuperación. Yo decía, ¿qué está en recuperación? Ahora es una selva ese lugar. Una maravilla. La selva te da muchas oportunidades. Está bueno. Bueno.